mi ponencia no es tanto formación, es sobre todo una ponencia más orientada a cómo se vive la parte geo dentro de una agencia. Cuando cuento esto, básicamente es porque en una agencia hay muchas partes. Está la parte de ventas, la parte de sales, que lo que busca es vender. Está la parte del CEO, el director de la agencia, que lo que busca también es vender y crecer. Y luego estamos la parte más de servicio, que lo que tenemos que es luchar en esta parte donde decimos un poco lo que ha dicho Noé, lo que ha dicho Chico, que el geo realmente es SEO, pero ampliado. Entonces es un poco lo que os vengo a contar, experiencia un poco más práctica de cómo ha sido este cambio dentro de una agencia de marketing digital. He puesto aquí un poco también mi correo y mi LinkedIn, pues oye, si alguien se queda con ganas después de la ponencia, que al final es cortita, pues que también podamos comentar. Para empezar, quiero con esta frase que hay aquí, que es una frase real que me dijo un cliente hace aproximadamente un año, que es, estábamos presentando un informe de resultados, más de una estrategia SEO tradicional de toda la vida, y me dijo, Sergio, esto está muy bien, pero mi marca sale cuando alguien le pregunta a ChatGPT. Claro, esto surgió, seguramente todos los que estéis más metidos en la parte SEO, también con presencia en LinkedIn, hace un año aproximadamente, donde había bastante lucha en LinkedIn entre la parte SEO y la parte más geo, un poco vendehumos, donde se empezaba mucho a hablar de geo, sobre todo para vender. Entonces, yo me acuerdo que publiqué un post que era criticando toda esa parte y hace apenas unas semanas acabo de nombrar a una persona de mi equipo como SEO y Geo Manager. Es decir, lo que os quiero contar es un poco cómo nos hemos adaptado también al mercado y sobre todo a los clientes. Cuando surgió esta pregunta, yo no tenía ninguna respuesta preparada. Es algo que todavía se estaba iniciando, no había una estrategia detrás, pero el cliente tampoco esperaba una respuesta por mi parte. Lo que sí pasó es que a partir de aquí, de ese momento, ese tipo de pregunta dejó de ser la excepción y pasó a ser un poco la norma que tenían todos los clientes. Así que hoy un poco lo que os quiero contar es cómo se vive el geo desde dentro de una agencia. Esto no es, como os digo, una ponencia tanto de formación, sino más de la historia que hay detrás. Desde dentro, desde el cliente que te llama, el presupuesto que tienes que defender junto al equipo de ventas, el equipo que tienes que formar y también el reporting que tienes que entregar cada mes. Porque una cosa es entender el SEO, entender el geo, y otra cosa muy distinta es entregarlo cada mes a diferentes tipos de clientes. Por eso vamos a empezar un poco con el principio, que es cómo ha cambiado lo que nos piden los clientes. Porque si el briefing ha cambiado, todo lo demás cambia con él. Como os digo, ya no solamente la parte del cliente, sino al principio dentro de una agencia de marketing digital, como digo, la prioridad son las ventas, es hacer crecer el negocio y también ofrecer el mejor servicio posible a todos los clientes. Entonces ya no solamente es formar a un cliente, sino también cómo formas a un equipo comercial que está acostumbrado a vender SEO tradicional o incluso cómo formas a un CEO de la empresa para decir que tu servicio principal que vas a ofrecer no es el geo, sino que vas a seguir ofreciendo el SEO de siempre, pero ampliado, ofreciendo un valor añadido. Entonces, básicamente, hace 3 años, el briefing que llegaba sobre todo al equipo comercial, era este que tenéis aquí, que era quiero estar primero en Google por estas keywords, quiero más tráfico, quiero más conversiones. Es decir, se buscaba todo lo medible, todo claro. Ahora ha cambiado muchísimo y ya cuando llega un cliente directamente a una agencia de marketing, lo primero que te pide no es estar primero en Google. Lo que te dicen es que quiero que cuando alguien le pregunte a ChatGPT por mi sector, salga yo. Quiero aparecer en Perplexity, quiero aparecer en Cloud. Cada vez sale una IA nueva, pero luego también le preguntan, quiero saber lo que dice la IA de mi marca y además quiero también seguir saliendo en Google. Es decir, el briefing no se ha sustituido, se ha sumado. Eso es una frase que uso mucho con los clientes. Es decir, no es solamente que vamos a trabajar toda esta parte de visibilidad en inteligencia artificial que estamos comentando, sino también toda la parte de cómo lo podemos adaptar a esas estrategias SEO tradicionales. Aquí también he querido meter esta parte que también se ha comentado antes un poco en las ponencias anteriores, también lo he leído en los comentarios, y es que dentro de una agencia siempre ha habido diversidad de tipologías de clientes y ahora mismo todavía hay más. Os he añadido aquí 5 que son las que me suelo encontrar yo. La primera es un poco el cliente más escéptico, que piensa que todo esto de la IA es una moda. Aquí, sobre todo, es un trabajo mucho más de pedagogía, con datos, le enseñas capturas reales, le muestras la competencia, le muestras cómo aparece la competencia en inteligencia artificial y él no.
Luego tenemos un poco el cliente ansioso, que es un poco el que se ha comentado antes, que directamente ya viene como enfadado diciéndote que no aparece en ChatGPT, que lo ha buscado él esa misma tarde, esa misma noche, que lo ha buscado un amigo. Con él el trabajo es diferente, es un poco de gestión de expectativas. Primero tener la foto real, luego el plan y luego los tiempos. Luego tenemos el cliente un poco que viene ya formado, que es el cliente pues, que también antes ya estaba más metido en estrategias SEO tradicionales, donde ya te habla directamente de share of voice, de citaciones, y con él el trabajo es demostrar en profundidad que lo que hacemos va más allá de lo que ha leído en un artículo o en un post de LinkedIn. Luego también hay un cliente que mezcla un poco conceptos, que es aquí lo que te dice ya directamente, súbeme la IA de Google, que básicamente yo también lo llamo el cliente que quiere entender de todo, pero directamente no entiende de nada. Y él también es un poco el trabajo de traducir y ordenar, explicarle lo que es cada cosa, explicarle cómo funciona Overviews, cómo funciona ChatGPT y también cómo funciona la parte de los buscadores tradicionales. Y luego, por último, está el cliente que muchas veces nos encontramos en las agencias, que es el cliente que directamente no entiende todavía de la parte SEO, que quiera hacer crecer su negocio. Entonces, primero, cuesta explicarle en qué consiste el SEO, pues imaginaros lo que cuesta explicarle en qué consiste esta parte de SEO para inteligencia artificial. Ahora que sabemos un poco cómo ha cambiado este briefing, vamos a la parte que más me preguntan también dentro de la agencia, sobre todo equipo comercial, y sobre todo que más me preguntaban hace un año. ¿Cómo se vende esto directamente al cliente? ¿Por qué? Porque aquí el problema es que el cliente ya lo está pidiendo, como he dicho. El cliente ya te está pidiendo una estrategia directamente de SEO. Entonces, lo primero que se hace siempre es explicar lo que hemos dicho antes. Oye, el geo es una amplitud de la parte SEO. No te puedo vender geo únicamente. Entonces, directamente, ahora os contaré un poco cómo lo vendemos nosotros también en MediaPower o también cómo se está vendiendo en otras agencias de marketing. Lo que se está vendiendo es como un servicio que da un valor añadido. Entonces, básicamente, a mí hace un año mis jefes ya me decían que tenía que vender geo, ¿vale? Pero bueno, fue un poco lucha hasta que finalmente también yo tuve que ceder, porque era eso, es un poco lo que está pidiendo todo el tipo de clientes. Entonces, esto también tiene una implicación directa en el precio con el que se está vendiendo el SEO. Esta nueva capa también cuesta más horas, cuesta herramientas y exige también formar al equipo en cosas que hace 2 años ni siquiera existían. Entonces, el SEO de hoy no puede costar lo mismo que el SEO de hace 2 años. Entonces, es algo que también hay que tener mucho en cuenta. Entonces, básicamente, en cuanto a la estructura del precio, nosotros lo diferenciamos como en 2 piezas clave. Aparte de esa estrategia SEO tradicional que siempre se inicia con una auditoría, también con toda esa estrategia a nivel de recurrente, tanto con la parte de contenido, con esta parte más del inbuilding también de PR que acaba de comentar Sico, ahora mismo también se une como este valor añadido de la parte de geo. Aquí nosotros directamente lo que ofrecemos también es una auditoría inicial de inteligencia artificial, una auditoría geo, donde se analiza directamente el posicionamiento en los LLMs a partir de la monitorización de prompts, que ahora veremos un poco más adelante también cómo se suelen trabajar dentro de una agencia. Básicamente es la foto del momento cero, prompts donde aparece la marca, donde no, qué dicen los modelos, qué competidores los desplazan, y sin esa foto inicial vamos a ciegas, y a ciegas no se puede iniciar esta fase de recurrente que siempre se trabaja dentro de una agencia. Esto es la segunda fase, que es donde entra esa fase más de monitorización y optimización continua. ¿Por qué? Porque los modelos cambian. Si ya Google varía, cambia muchísimo, puedes estar en un momento en una posición, en un momento otra. La parte de los prompts cambia a diario. Hoy puedes aparecer en ChatGPT y mañana no. Entonces, sobre todo, lo que se hace es este seguimiento para ver cómo evolucionan todas estas menciones que se están teniendo dentro de la parte de inteligencia artificial. También, antes de empezar a trabajar siempre con un cliente, lo que se gestiona muy bien es la parte de las expectativas. Aquí siempre hay una pregunta que es ¿cuándo da el SEO resultados? Que siempre se contesta con ese gran depende. Pues con la parte geo es un poco parecido. Aquí, cuando se trabaja más la parte de SEO para inteligencia artificial, tampoco se promete una posición número 1 en ChatGPT. Si es cierto que se puede medir ese tipo de posiciones con herramientas, oye, Geometrics, que ahora también comentaremos, Href, que también ha estado Marian. Lo que se trabaja es esa parte de gestionar las expectativas. También no miramos si aparecemos siempre en un prompt, ya que varía. No prometemos resultados a 30 días y tampoco prometemos ese control total sobre lo que la IA dice de tu marca.
¿Qué sí podemos prometer? Más presencia en respuestas, mejor share of voice frente a competidores, activos de contenido y menciones que aumenten la situación y sobre todo también ese reporting de cómo se está apareciendo en cada uno de los prompts. Entonces, por tanto, aquí hay una serie de KPIs que se suman a los que se miden de forma tradicional en la parte SEO. Siempre cuando se trabajan esas estrategias de SEO tradicionales, pues están los típicos KPIs de sesiones, impresiones, clics, la parte de conversión, pero ahora mismo se han sumado nuevas métricas que también es bastante relevante a la hora de explicar a los clientes. Lo primero que tenemos es la visibilidad de los prompts, es decir, en cuántos prompts estoy siendo mencionado. Aquí ya siempre digo lo mismo, no es solamente ser mencionado, sino cómo estás siendo mencionado y dónde estás siendo mencionado. De nada te sirve saber que te está mencionando la inteligencia artificial si luego a lo mejor el LLM que te está mencionando es Perplexity cuando el que tiene mayor cuota de mercado es ChatGPT, cosa que también varía dentro de tu sector, como ahora podemos ver también, sino también en qué posición te está mencionando y qué tipo de recomendación le está dando al usuario sobre tu marca. Luego también tenemos la parte del share of voice, que es ese qué porcentaje de respuestas me incluyen frente a la competencia. Y luego también lo que creo que para mí es bastante relevante, que es la parte de sentiment, que es la parte de sentimiento, que es cómo está hablando la inteligencia artificial sobre nuestra marca o sobre la marca de nuestros clientes. La inteligencia artificial, ChatGPT, Cloud, Perplexity, etcétera, te puede estar mencionando y te puede estar mencionando en la primera posición, pero no tiene por qué estar hablando bien sobre ti. Entonces también es súper relevante ver cuál es la respuesta que está dando la IA y ver también cómo podemos trabajar para que esa respuesta sea lo más positiva posible. Y luego, por último, está la parte de citas, que sobre todo, pues oye, también lo ha comentado Sico antes, ¿cuántas veces nos está citando la inteligencia artificial? Ahora mismo, si realizamos cualquier consulta, por ejemplo, en ChatGPT, al final la respuesta que nos va a dar la está sacando de fuentes externas, donde también nos va a poner ese enlace donde la está sacando. También nos interesa que la IA saque información de dentro de nuestra web, porque significa que estamos trabajando una web buena a nivel SEO tradicional. Estamos ofreciendo directamente todo tipo de contenido, desde contenido navegacional que hable bien sobre nuestra marca, contenido informacional y también contenido transaccional. Entonces aquí es donde tiene súper importancia la parte de SEO de siempre. Hay que seguir trabajando el SEO de nuestra web para que la IA nos cite también correctamente. Pasando un poco a la parte más estratégica, he añadido aquí un poco la parte de cómo trabajamos, la parte más operativa, con los 5 pilares que ejecutamos en paralelo siempre en una agencia de marketing, que son la parte de contenido, la parte técnica, la parte del inbuilding, que es lo que siempre se ha trabajado también en estrategias SEO tradicionales, pero a esto se le une también la parte de menciones y la parte de monitorización de prompts en inteligencia artificial. Aquí he añadido un poco una diapositiva que siempre me gusta poner cuando explico estrategias de cómo se trabaja esta parte de SEO en 2026, que para mí es un sinónimo un poco también de ese concepto de geo, que estará también de moda. Y eso lo ha comentado también Sico, que no hay que olvidar que las webs llevan mucho trabajo detrás. Hay webs que llevan trabajándose años la parte SEO tradicional. Eso no significa que todo lo que se ha trabajado ya no sirve. Eso significa que todo ese contenido, todo ese trabajo que hay hecho, se puede aprovechar, se puede optimizar para mejorar los resultados y que también ya parte de ese posicionamiento que tiene Google se pueda empezar a posicionar en los LLMs y en inteligencia artificial. Aquí también entra la segunda parte, que es la parte de demostrar que somos referentes en el sector o que las marcas de nuestros clientes son referentes. Aquí Noé al principio estaba mencionando, oye, la caída también de los clics, también lo mencionaba al principio Emilio Jesús, en la parte más informacional. El blog sigue siendo súper relevante, solo que ya no sirve generar un contenido donde vamos a meter 5 keywords más puestas para generar posicionamiento, sino lo que tenemos que demostrar es esa parte de referencia. Luego también, sobre todo, la parte de acelerar, que yo es como llamo toda esa parte técnica, que al final Google pues, nos puede indexar, nos puede rastrear, igual que los motores de IA. Y luego, sobre todo, la parte de medición, ver cómo vamos a medir esta nueva estrategia con los KPIs que he medido antes. Y por último, creo que en la parte geo hay algo bastante importante que a mí me gusta mucho también, que es la parte de expandir, porque la parte geo lo que te da es toda esa visión de negocio. Es decir, ya no solamente es cómo estás trabajando el contenido, cómo estás trabajando la parte técnica, cómo estás trabajando la parte del inbuilding de tu sitio web, sino que también aquí entra cómo estás trabajando tu visibilidad en Reddit, cómo estás trabajando tus publicaciones en Instagram, cómo estás trabajando tus publicaciones en LinkedIn o cómo incluso estás trabajando con contenido de UGCs. Entonces, al final,
final lo que te das para expandirte también a otros canales y que tu marca siempre tenga mayor presencia. Aquí he puesto un poco resumen de cómo trabajamos siempre cada una de las partes de contenido dentro de una agencia. Aquí lo primero que básicamente yo creo que es lo que siempre se trabaja en primer lugar, que es la parte más informacional. Antes de escribir nada, para trabajar esta parte de inteligencia artificial es necesario trabajar una estrategia. Aquí lo más relevante es tener claro cuáles son tus públicos objetivos. Para mí ya de nada sirve trabajar una estrategia global en el sitio web, sino hay que trabajar una estrategia enfocada en cada uno de los públicos que queremos conectar y también en cada una de las etapas del funnel. Básicamente, si no trabajamos esto, trabajamos todas las partes de los embudos, tanto la parte más de conversión, la parte más de consideración, no vamos a aparecer en ChatGPT ni vamos a aparecer en otras partes de la IA. Aquí, sobre todo, sigue funcionando ese contenido típico que se suele usar pues, utilizando keywords. Yo personalmente utilizo Ahref, que justo antes ha estado comentando Marian, para sacar todas esas keywords a la hora de generar ese contenido, pero siempre también enfocándolo, pues oye, ese valor humano que se puede ofrecer, esa parte más real. Aquí han entrado conceptos nuevos, que sí es cierto que ya se deberían haber trabajado, pero que últimamente ha cogido bastante más relevancia, que es sobre todo, pues oye, trabajar el inicio del contenido, ese famoso snippet que se mencionará tanto de la parte SEO, que es básicamente, pues oye, que la respuesta al contenido esté en el 10% primero de esos artículos o de esas páginas también transaccionales, ya que es lo que mayor relevancia va a tener tanto para los usuarios como para Google como para la parte de la IA. Luego toda la parte de EAT, trabajada tanto con la parte de autor como la parte de referencias externas. Ahora mismo, si tenéis una página web, yo lo primero que trabajaría es esas páginas de autor, esa parte también que ha comentado Sico al final, de, oye, ver cuál es la presencia, ver cómo va evolucionando también toda esa visibilidad de las personas que gestionan el negocio. Luego también trabajar páginas de opiniones, trabajar datos y fuentes citables y también adaptar ese contenido a todas las redes sociales o a todos los canales donde tenga presencia la marca, ya sea YouTube, ya sea Instagram o ya sea LinkedIn. También, súper importante, trabajar la parte técnica, ¿vale? Que aquí sobre todo, oye, siempre lo decimos, esto no va tan enfocado en la parte esta de inteligencia artificial, es la parte de SEO tradicional. Dentro de una agencia de marketing, siempre la parte más negativa que nos encontramos son clientes que no quieren trabajar la parte técnica o lo que es lo que más les cuesta. Quieren que le envíes artículos de blog, quieren que les hagas estrategia, pero luego les cuesta la vida o les cuesta la vida también que se lo hagamos nosotros hacer un cambio en el robot TXT. Por muy bonita que tengas una web, si Google no puede indexar tu web, no vas a aparecer ni en el SEO tradicional, ni tampoco en esta parte geo, ni tampoco en los LLMs. Luego, sobre todo, seguir trabajando esa parte de datos estructurados, la parte de renderizado y, sobre todo, para mí lo más relevante, la parte de arquitectura y enlazado interno y la parte de velocidad. Súper importante y súper relevante es que la parte técnica en Geo no sustituye a la técnica del SEO tradicional, sino que también lo amplía con nuevos conceptos y nuevas estrategias. Y luego también la parte de link building, que aquí yo creo es lo que más ha cambiado también a la hora de trabajar una estrategia, ya que el link building, sobre todo estos últimos años, para mí tenía dos objetivos principales una vez que se trabajaban. El primero era aumentar la autoridad de tu sitio web, es decir, que fuera más popular de cara a Google, que son todas esas métricas de DR, Trustflow, etcétera. Y luego también la parte más temática, la parte de los anchor tests, que al final lo que se hace siempre o lo que se solía hacer estos últimos años era publicar un artículo, un medio temático, un medio de comunicación que generan un enlace a través de un texto ancla a la web del cliente. Ahora mismo entra un tercer objetivo, que para mí es el más relevante, que es esta parte de menciones de marca. Ya de nada sirve trabajar artículos en estos medios que sean poco trabajados, que solamente te generen este enlace follow para transmitirte autoridad. Ahora lo que nos interesa es trabajar también toda esa parte más temática, toda esa parte de mención de marca, ver cómo te están mencionando esos medios y sobre todo hacer que otras plataformas externas hablen de ti, como el ejemplo de Reddit, Quora, etcétera. Por último, he añadido aquí un poco la parte de monitorización de prompts, porque es lo que creo que amplía esta visión de negocio del SEO tradicional.
A la hora de buscar en Google, un usuario tradicional pues puede buscar una keyword como la que he añadido aquí, mejor seguro de coche, pero cuando buscan inteligencia artificial lo que busca es de forma mucho más coloquial. Yo siempre digo como si busca directamente a un amigo, como si pregunta a un amigo, que es cuál es el mejor seguro de coche para alguien de 35 años que vive en Madrid. Y hace poco kilómetros al año. Perdonad, que lo estoy leyendo justo, que eso no me lo sé de memoria. Básicamente es algo súper largo, es algo que tú nunca buscarías en Google, pero sí es algo que seguramente buscaría mi madre a través de ChatGPT. Buscaría algo súper profundo. Es ahí a donde tenemos que ir, ver cómo estamos apareciendo en esta serie de prompts. De nada sirve solamente seguir trabajando la parte de keywords tradicionales. Entonces, ¿cómo se pueden trabajar esto? Básicamente, como he mencionado al principio, no es solamente ver si nos está mencionando la IA, es ver en qué motor nos está mencionando. Por ejemplo, nosotros dentro de MediaPower trabajamos con muchos clientes relacionados con el ocio, con el turismo. Para mí un LLM clave en esto es la parte de ChatGPT. Seguramente la mitad de los que estáis aquí, por no decir el 100%, organicéis vuestros viajes a través de ChatGPT. Si estáis pensando ya en los viajes de verano, estáis organizando a través de este LLM. Pues la parte de ocio, la parte más de hoteles, la parte turística, debe ver cómo se puede mencionar dentro de ChatGPT y cómo está recibiendo esas respuestas. En cambio, si a lo mejor vuestro sector está más relacionado con un software, a lo mejor la presencia en ChatGPT no nos interesa tanto, aunque siga siendo relevante, y nos interesa más trabajar cloud porque se utiliza mucho más en horario laboral o se utiliza mucho más también dentro de una empresa. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta según la parte del sector. Yo aquí uso personalmente Geometrics, que ahora luego también viene Nico, que bueno, también es colega y estoy seguro que os va a dar una ponencia espectacular. Y también Ahrefs, creo que son dos herramientas que se complementan bastante bien y que bueno, se puede hacer una estrategia bastante acertada para los clientes. Entonces aquí, por tenerlo claro, es que la monitorización de prompts no es solo SEO, es inteligencia de marca. Aquí, sobre todo, estrategias de PR, qué medios me citan, cuáles me ignoran, estrategias de redes sociales, qué temas asocia la gente a mi marca, UGC y reputación, hay crisis silenciosas en sitios que la IA lee y sobre todo también la parte de producto y comercial, que es qué problemas reales tienen los usuarios. Por último ya, antes de acabar y que no me meta en la siguiente ponencia, también sigue siendo súper relevante la parte de reporting. Es decir, de nada sirve ver si nos estamos siendo mencionados en la IA, si nos están citando o no, si directamente no le estamos ofreciendo también esos datos al cliente. Aquí, yo por ejemplo, que trabajo con Geometrics, imagínate que estamos monitorizando 100 prompts, 50 prompts para un cliente. Al final, imaginaros la cantidad de respuestas que se sacan cada día de cada uno de los LLMs, la cantidad de recomendaciones, la cantidad de medios externos que pueden estar mencionándonos. Aquí, sobre todo, lo que tenemos que hacer es priorizar, ver qué podemos trabajar desde parte de una agencia o desde parte de un consultor SEO, ya sea también freelance, y también qué puede trabajar por parte del cliente. Ver en qué medios de comunicación puede luchar el cliente por estar. Ver cómo puede trabajar desde una agencia la parte de contenido, una parte más del inbuilding tradicional. Es decir, establecer un equipo entre cliente y agencia que muchas veces se separa para maximizar también los resultados. Entonces, también hay que ofrecer reporting sobre esta parte. Entonces, ya sí que sí, para finalizar, he dejado aquí las 3 preguntas y dudas que más nos dan los usuarios, que la primera de todos es, ¿esto va a sustituir al SEO? Nos lo preguntan mucho los clientes, sobre todo clientes más pequeños, y siempre la respuesta es la misma que estamos dando durante todo el congreso, y es no, lo amplía. Y lo digo así de rotundo porque la confusión es real. Es decir, no estás eligiendo entre SEO y GEO, estás eligiendo entre estar visible solo en un sitio o estar visible en los dos sitios donde hoy busca la gente. La siguiente pregunta que nos hacen mucho es, ¿cómo mido el ROI? Aquí la respuesta es diferente, típico también depende del SEO. En SEO el ROI al final se mide también por ese tráfico, por conversión, por valor, una cadena directa. En Geo la cadena también es más larga y menos atribuible, pero existe. Es decir, un usuario al final cuando busca a través de Google se encuentra los resultados en la SERP, decide dónde meterse y dentro ya convierte o no convierte.
también según otros factores de CRO, etcétera. Pero luego, cuando busca en ChatGPT, la inteligencia artificial ya le está dando una recomendación directa sobre vuestro producto, sobre vuestra marca. Entonces, aquí directamente la cadena también puede ser más larga porque al usuario ya le puedes dejar de convertir sin necesidad de pasar dentro de vuestra web. Entonces, el coste de no hacer geo no se ve en facturas, se ve también en cuota de mercado. Y por último también es la parte de cuánto tarda en ver en resultados una estrategia geo. Aquí vuelvo a contestar lo mismo de siempre. También depende. He puesto ahí unas fechas aproximadas que siempre, bueno, pues al final cuando trabajas en agencia también puedes dar. Pero aquí sí quiero decir que por mi experiencia personal lo que yo he visto es que cuando se trabajan estrategias conjuntas, tanto con la parte SEO tradicional como con una parte de monitorización en IA, los resultados se ven antes que solo trabajando la parte de SEO tradicional. ¿Por qué? Porque para mí la parte geo tiene ese valor en negocio, ese valor extra que te ayuda a definir mucho más la estrategia que vas a trabajar y por tanto a saber qué tipo de contenido tienes que publicar en tu web, qué tipo de medios externos te pueden funcionar. Entonces ya sabes que vas mucho más a lo seguro que trabajando 25 contenidos para tu blog. Así que, para cerrar, he dejado aquí esta frase, que el reto al final no es reinventar el SEO, sino hacerlo mejor que nunca. Sobre todo, ofrecer ese valor añadido a los clientes y ver realmente cómo se puede demostrar esta parte de inteligencia artificial. Así que, bueno, es todo por mi parte. Espero Ahora sí, que... Emilio. Ahora sí. Muchas gracias, Sergio. Perdona que he metido ante a Jesús 5 segunditos antes. Que un placer, Sergio, haber aprendido de tu charla. Se nota que estás día a día posicionando en la IA con proyectos. Y nada. Y también se nota mucho la comunicación, ¿eh? Ha comunicado Efectivamente, sí, muy sí. bien toda la charla, tienes tablas y se nota que sabes mucho sobre lo que hablas. Así que enhorabuena, Sergio. Sí. Muchas Por gracias. aquí Muchas ha gracias. surgido incluso debates en el chat, así que ha habido Ahora lo interés, lo que leeré. has comentado, Sergio. Sí, sí. Sí, sí, Bueno, ahora ¿hacemos lo alguna leeré. pregunta, Emilio, antes de despedir a Sergio? Vale, pues vamos a ver. Mira, vamos a poner alguna preguntita, por ejemplo. Mira, Vale, tengo a yo ver, una es que pregunta, casi todo Sergio. ese debate que ha surgido en Le el hago yo una chat pregunta. Ahora los clientes, ¿qué piden más? ¿SEO o GEO? En ámbitos generales. Dentro de una agencia lo que estamos viendo últimos meses, que se pide geo, incluso que grandes marcas tienen presupuestos asignados directamente para esta parte de SEO en inteligencia artificial. Es Vale. decir, que sus jefes, los CEOs, por decirlo así, ya les piden a los CMOs de las empresas: quiero aparecer en inteligencia artificial. Entonces te vienen mucho preguntando directamente por la parte geo. Entonces es eso, la parte de una agencia tienes ambas partes, desde clientes pequeños, que primero les tienes que explicar el SEO y luego ya explicarles este valor añadido, hasta clientes grandes que te vienen pidiendo geo y que les tienes que decir, vamos a calmarnos un poco, que tenemos que empezar por la base. Ya. E imagino que se vende más caro el GEO que el SEO, ¿no? Bueno, cuando digo Sí, GEO, porque digo al SEO para final... la IA. Sí, sí. Sí, al final no es que se venda más caro, sino es lo que comentaba al principio, también son más horas, es un valor añadido, es decir, está la parte de SEO tradicional donde trabajas pues, lo de siempre, por decirlo así, la parte de contenidos, etcétera, aunque por supuesto ya tiene un enfoque para posicionar en IA, es decir, no se trabaja el mismo contenido que antes, pero luego si al final también quieres toda esta parte de monitorización de prompts, toda esta parte más de recomendaciones, etcétera, por supuesto que es un extra. Es más, dentro de una agencia se está viendo que, oye, pues clientes que ya llevan muchos años trabajando con nosotros, pues típico upsell que siempre se hace dentro de una agencia de marketing, de, oye, pues ahora vamos a empezar a ver cómo estás apareciendo en IA y ampliar también esa estrategia. Y sobre todo, lo digo, se ven más resultados. Merece la pena. Genial. Bueno, pues mucha gente pregunta que qué herramientas aconsejáis para monitorizar apariciones en LLMs. Si quieres de forma rápida, Sergio, comentarnos. Sí, justo, bueno, lo he mencionado un poco Sí. en la ponencia. Yo Sí. diariamente mis herramientas son Geometrix y Ahrefs. También, bueno, tengo bastante buena relación tanto con Nico como con Marian, así que, bueno, para mí herramientas ideales para trabajar toda esta parte de SEO y de SEO para inteligencia artificial. Estupendo. Pues nada, Sergio, lo dicho, un placer tenerte aquí en Search Lab Congress, haber aprendido de ti, con muy buenas tablas en comunicación. Me da rabia porque comunica muy bien, ¿eh? Quiero que me transmita un poco de todo eso, ¿eh? Así que, Sergio, un placer y muchas gracias. Nada, a vosotros. Mil gracias por todo, chicos.